vamos a ver históricamente qué ha sucedido con la reforma tributaria de Gustavo Petro desde la campaña. Rápidamente vamos a hacer un histórico hasta estar actualizados en este momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero, en campaña, Gustavo Petro le dijo a Colombia, se va a hacer una reforma tributaria que va a recaudar 50 billones anuales y no se va a hacer recaudándosela a los pobres, sino a las 4.000 fortunas más grandes de Colombia, y no grabando activos productivos ni empresas productivas, sino los activos improductivos. Evidentemente, pues eso es falso, eso no es. De hecho, yo en mi canal de YouTube, en Facebook, dije, eso es inviable, mostré los números, mostré los datos, pero bueno, tuve un montón de comentarios de esos analistas del momento de Sofá que pues les parece que el único que sabe de temas tributarios, de temas económicos y de todo, pues es el presidente en ese momento, candidato Gustavo Petro, y ya. Entonces, básicamente, cuando ellos ya van a pasar el proyecto de ley, se dan cuenta de que era pues absolutamente inviable cobrarle 50 billones a 4.000 personas, así sean las más ricas del país. Entonces, ¿qué fue lo que presentaron? Presentaron un proyecto de ley que iba a recaudar 25 billones anuales y que por allá en el cuarto año de recaudo, vía lucha contra la evasión, iba a recaudar otros 25 billones, cumpliendo así pues parte de la promesa de recaudar 50 billones, pero ya a partir más o menos del cuarto año. Eso es lo que se nos había dicho. Actualmente, como sabemos, una cosa es lo que yo presento como proyecto de ley y otra cosa es lo que sale ya como ley de la República, porque hay un montón de debates en Senado y en Cámara. Entonces, ¿qué sucede? Actualmente la reforma tributaria está, digámoslo así, como peluqueada y va a recaudar más o menos unos 20 billones y de acuerdo con el ministro Ocampo, recaudaría ya no 50, sino unos 40 billones anuales ya en el cuarto año. Entonces vamos a ver cuáles han sido los temas que pues han cambiado, ¿no? O en qué vamos. Primero hay que hablar que básicamente tenemos que hay un impuesto de renta del 35%, que es el que ya venía, para todas las empresas. Se había hablado en el tema de la conciliación que pues de pronto se podría hacer unas tarifas diferenciales del impuesto de renta para MIPYMES, que son micros, pequeñas y medianas empresas. Pues, ¿qué sucedió? El argumento principal para que no existiera esta tarifa diferencial es que no existe nada en la ley que impida que una gran empresa pues decida volverse muchas pequeñas o muchas medianas para así pues gozar de las tarifas diferenciales en el impuesto de renta. Entonces básicamente, ¿qué queda? Queda una tarifa del 35% para absolutamente todas las empresas. También tenemos que recordar que el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, que ahí es donde, por ejemplo, en el proyecto de ley se iban a decía que se iba a recaudar 2.5 billones, que es el 10% prácticamente con estos impuestos indirectos de la reforma tributaria, vía pues impuestos saludables y ambientales. Y estos obviamente tocan a los más pobres, tocan a todo el mundo, porque esos son los impuestos indirectos. Recordemos que los impuestos directos son aquellos, por ejemplo, como el impuesto de renta, el impuesto del patrimonio, que graban directamente a una persona que tenga cierta renta o, por ejemplo, cierto patrimonio. En cambio, los indirectos, por ejemplo, el IVA, por ejemplo, todos estos impuestos que le van a poner a las comidas, a las bebidas azucaradas, a todas estas cosas que sí, que son malas para la salud, pero pues que consume la gente también rica, pobre, etcétera, los colombianos. Estos son impuestos indirectos que gravan el consumo. Y aquí pues es donde hay una afectación incluso sobre la tasa de inflación. Eso está reconocido, el ministro Campo también ha dicho que pues que la afectación que ellos tienen calculada sobre la inflación, según él, es del 0,27%, según otros estudios económicos como por ejemplo los que hizo Radar, sería más o menos del 2%, y pues es complicado en estos momentos pues de tanta inflación. Pero bueno, el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y todos los ultraprocesados, ¿en qué iba?
pues ya sabemos que se quitaron el pan, la miel, la leche, el bocadillo y las obleas. Pero lo que estaba en conciliación realmente era a partir de qué momento se iba a empezar ya a grabar estos impuestos. En una de las cámaras, creo que era en Senado, habían dicho no, vamos a empezar en mitad de año de 2023. Y en la Cámara de Representantes dijeron no, en noviembre de 2023. ¿Cómo quedó? Quedó que a partir de noviembre de 2023 van a quedar grabados con estos impuestos saludables los ultraprocesados. Entonces, es a partir de noviembre de 2023 que vamos a ver esos incrementos fuertes sobre todo el tema de los ultraprocesados, que está incluido, por ejemplo, el chocolate. Entonces vamos a ver todos esos incrementos. Ya aquí en el canal hemos hablado de en cuánto se va a encarecer cada producto aproximadamente. Recordemos que es distinto para el caso de las bebidas azucaradas, pero los ultraprocesados en general van a tener incrementos en 2023 del 10% sobre el precio de venta. En el 2024 el 15% y en el 2025 sería el 20%. Entonces son incrementos bastante fuertes. Entonces, básicamente en eso quedó todo el tema de los impuestos saludables. A partir de 2023, noviembre de 2023, ya se encarecería todos estos temas vía impuestos, ¿no? Que obviamente va a venir encareciéndose también por la inflación, que recordemos que el mes pasado estuvo en 12.22% la inflación interanual. Básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos también que recordar que sí va el impuesto del patrimonio, que va a partir de los 3.000 millones hasta más de 10.000 millones. Entonces van con tarifas diferenciales del 0,5%, 1% y 1.5% para partir de patrimonios de más de 10.000 millones. Van un montón de sobretasas, una sobretasa del 5% al sector financiero, una sobretasa al sector del petróleo que va del 5, 10 y 15%, dependiendo de los precios internacionales del petróleo. Recordemos que, digamos, se va a calcular de la siguiente manera. Se toman el precio histórico de los últimos 10 años de los precios del petróleo, considerando la inflación, o sea, en términos reales, y se va a comparar el precio del momento. Entonces, si está en ciertos rangos, que les voy a compartir un momentico aquí en pantalla, si está en ciertos rangos, vamos a poder apreciar que del 0 al 30%, la tarifa sería la sobretasa, ¿no? Sería el 0%, del 30 al 45 sería el 5%, del 45 al 60 sería el 10% de sobretasa en impuesto de renta, y de más del 60% sería de 15% en sobretasa. Recordemos que la tasa del impuesto de renta normal es del 35% y, por ejemplo, con este 15%, pues quedaría en 50% para el sector petrolero. Para el sector de todo el tema del carbón es la misma lógica, pero pues con los precios del carbón, y la tarifa iría del 0 al 10% en los rangos que se ven en pantalla. Del 0 a 45 no tendría sobretasa, de 45 a 60 sí, que sería una del 5, y de más del 60% pues tendría una tarifa del 10% sobre el impuesto de renta adicional, quedando así con una tarifa en estos casos del 45%, sumando la sobretasa y la tarifa del impuesto de renta normal. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ya las diferencias a conciliar, hubo una súper importante y fue el tema de los impuestos a las iglesias. ¿Qué pasó con este tema? ¿Qué es lo que se proponía? Se proponía que existiera una tarifa del 20% para las actividades extraculto. Entonces, por poner un ejemplo bien alocado, pero creo que sí existen, una iglesia o una denominación religiosa que, por ejemplo, tenga un hotel o tenga algo así, que no tenga nada que ver con el tema de los cultos y demás, y que de ahí percibe ingresos, se proponía que tuvieran una tarifa diferencial del 20%. Estos impuestos, esta propuesta se cayó. Yo personalmente estoy en contra de las subidas de los impuestos en general, porque creo que lo que hay que hacer es reducir el gasto público. He traído un montón de videos hablando del tema, y pues subirle más impuestos a
a todos los sectores, pues me parece que simplemente, si no se combate bien la corrupción, pues es simplemente darle más plata a personas que probablemente pues se van a quedar con gran parte de eso o lo van a despilfarrar. Probablemente, ¿no? Entonces, básicamente está ese tema de los impuestos a las iglesias se cayó. Recordemos que aquí en Colombia, porque siempre se repite esa mentira, que las iglesias no pagan impuestos. Eso es falso. Todas las personas naturales y jurídicas en el país pagamos impuestos, hasta el más pobre cuando se compra algo que tiene, probablemente, por ejemplo, las carnes tienen 5% de impuestos, y ahora con los ultraprocesados con impuestos, pues peor, ¿no? Entonces, todos pagamos impuestos, todos pagamos impuestos. Si usted va y se compra una camiseta súper barata de 30,000 pesos, vea la factura, va a ver que 5,000 pesos son IVA. Entonces todos pagamos bastantes impuestos. Y hablando de impuestos, los cálculos que se tienen sobre, por ejemplo, las bebidas azucaradas que dio el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es que los más pobres se les va a incrementar o van a pagar adicionalmente cada mes 5,000 pesos más en impuestos por cuenta de este tema de las bebidas ultraprocesadas, ¿no? Bebidas azucaradas. Que también se cayó de la reforma, ya lo hablamos, las tarifas diferenciales en el impuesto de renta para las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que a un 35% para todos, excepto pues los sobretasas que ya hablamos para el sector financiero. Las hidroeléctricas van a tener una sobretasa del 3%, el sector petrolero y del carbón, pues ya mencionamos las tasas. Que también, ¿qué cambios hubo? Las corridas de toros y la comercialización de los animales de compañía, perros, gatos, van a dejar de estar excluidos de IVA. Es decir, van a empezar a tener una tarifa en el IVA. Van a estar grabados con IVA. Siguiente. Ya hablamos de los ultraprocesados que rigen a partir de noviembre de 2023 y se le va a quitar, va a tener 0 arancel las importaciones de insumos agrícolas, como fertilizantes y venenos. También el último cambio es que en cuanto a los impuestos a los dividendos, los empresarios que digan que vayan a cobrar esos dividendos vía más acciones, no en efectivo, pues tendrían que pagar también el impuesto a los dividendos. Ahora, eso es básicamente en lo que va la reforma tributaria. ¿Qué hace falta? El 15 de noviembre, es decir, la otra semana, tienen que firmar el documento ya al Congreso en pleno y enviárselo al presidente de la República para que él pues también firme, y ya que en firme valga la redundancia, la ley de la República, ya como una ley. Cuando eso suceda, ya vamos a ver bien las tarifas y vamos a analizar absolutamente bien el texto. Aquí lo vamos a empezar a revisar, y si usted es contador, pues se va a poder tener una actualización tributaria gratis. Si usted no es contador, no entiende mucho de esos temas, no se preocupe, lo vamos a hablar en términos muy sencillos para que todos estemos informados de cómo es que nos están metiendo el tema de los impuestos. Siguiente tema súper importante, el dólar. Si quieres ver este video, no olvides suscribirte o seguirme en esta página, en este canal, porque en unas horas estará completamente subido. No te lo puedes perder.